Bien, seguimos teniendo el ejercicio que vamos arrastrando de sesiones precedentes relativo a los muebles que íbamos a comprar a la tienda correspondiente y nos dicen ahora que realicemos un gráfico incrustado en nuestra misma hoja que nos muestre en diferentes barras, es decir, el gráfico que nos solicitan es un gráfico de barras que muestre una representación del precio unitario de cada uno de los diferentes elementos de la lista, es decir, de cada tipo de mueble el precio unitario, el que vale una unidad. El título del gráfico debe ser precio y el eje de categorías vertical mostrará el nombre de los muebles de la lista, es decir, es un gráfico de barras, no de columnas, porque el eje vertical es el que va a tener el nombre del mueble y lógicamente las barras irán hacia la derecha y hacia la derecha irá el precio más alto, lógicamente tendrá un valor superior. No debe mostrarse ninguna leyenda. Bien, pasamos a nuestros datos y efectivamente aquí tenemos que los precios unitarios que tenemos que representar son estos, precio unitario, no el precio neto que depende de la cantidad de unidades. ¿Vale? Bueno, queremos que se nos represente el eje de categorías, es decir, cada precio corresponde a un determinado tipo de mueble, con lo cual aquí los tenemos, cada precio corresponde a un tipo de mueble que tenemos justo en la celda inmediatamente a la izquierda, con lo cual el rango de datos que hemos de coger para antes de llamar al gráfico incluye el rango de categorías que es cada tipo de mueble el que representa. Bien, también nos decían el título del gráfico. El gráfico tenía que tener un título que fuera precio. Precio vemos que también es precisamente el rótulo del rango de datos. Es decir, que si nosotros finalmente lo que hacemos es coger los datos, las categorías y también el título de cada uno de estas columnas, ya tenemos seleccionados todos los elementos que nos van a hacer falta en el gráfico. Ahora lo que nos falta es que cuando nosotros insertemos un gráfico, el gráfico correspondiente, lo que nos falta es que efectivamente Excel entienda cada cosa como lo que es. Bien, en general, como los datos son numéricos, los rótulos, los componentes de la leyenda y el título de lo que queremos como título gráfico son valores alfanuméricos introducidos en las celdas correspondientes, Excel normalmente lo va a coger de una manera correcta. Es decir, lo que tenemos ahora ya que hacer es seleccionar el tipo de gráfico de barra, en el cual en cada una de las barras nos va a representar en el eje de categorías vertical el nombre del mueble y en horizontal pues una escala de valores en las cuales cada una de las barras pues tiene su valor correspondiente. Vemos que efectivamente el título del gráfico lo ha cogido convenientemente de la celda correspondiente, de la celda B1 en la que aparecía el encabezado de esta columna de datos, correcto, y vemos que la leyenda, al representar un único rango de datos, pues la leyenda nos resulta superflua en este caso, con lo cual o deberíamos de seleccionar un diseño gráfico que no tuviese leyenda, por ejemplo que no tiene leyenda, y bueno, nos añadiría aquí el título, eje, etcétera, o sencillamente también podríamos seleccionar la leyenda y decirle simplemente que suprimir ese elemento y ya tendríamos el gráfico que nos han solicitado.